Buenas tardes para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Giselle Xiomara Gudelo Godoy. Soy estudiante de la Escuela Superior de Administración Pública de sexto semestre. A continuación voy a grabar un video acerca del análisis de coyuntura. Mi tema, el que voy a tratar, es Libia tratando de coser los retales de la revolución. Entonces tenemos que Libia, su capital por supuesto es Trípoli, tiene una superficie alrededor de 1.76 millones de kilómetros cuadrados, una población de 6.871 millones. Para el año 2020 se tiene esta cifra, este dato, según el Banco Mundial. El continente en el que se encuentra Libia es en África. Su moneda es el dinar libio y su idioma oficial es el árabe. Entonces tenemos que, bueno, este cuadro lo saqué pues de la fuente que el docente Juan Ernesto nos dictó, Juan Ernesto Velandia, quien nos dicta globalización geoestratégica. Bueno, en este momento se dice que Libia tiene alrededor de 3.386.743 hombres y 3.155.196 mujeres. Los inmigrantes suponen más o menos un 12% de la población, lo que quiere decir que casi no hay inmigrantes en este país. La estructura de la edad está en cerca de 0 a 14 años. Hay un 26,17%, hombres son 875.430 y mujeres 836.272. De 15 a 64 años es un 64,4% de la edad. Hombres hay en cerca de 1.787.901 y mujeres 1.628.050. Más de 65 años y más equivale al 4,22% de la población, lo que pues realmente equivale casi a nada. Hombres 137.409 y mujeres 138.343. Bueno, ¿qué es lo que realmente, según la lectura que el profesor nos instruyó, nos regaló a cada estudiante? Según la lectura, Libia tratando de coser los retales de la revolución se inició, bueno, pues ya venía con una serie de acontecimientos, unos antecedentes pues bastante violentos, por causa de la explotación pues de petróleo, porque Libia es uno de los países que tienen más reservas en petróleo en África, ¿cierto? De hecho es el país que tiene más reservas en toda África. Sin embargo, así se ven en dificultades hasta para explotarlo. Entonces el descontento popular era palpable en los años previos de la revolución del 17 de febrero del 2011, causado principalmente pues por todos los descontentos que habían tenido los países en el norte del África, descontentos a causa de las dictaduras a las que se habían venido sometiendo durante muchos años. Y Libia, por supuesto, no fue la excepción. Se producen numerosas protestas y manifestaciones no autorizadas contra Gaddafi, centradas en aspectos socioeconómicos, como mencionaba. Entonces, pues Gaddafi, como presidente y como con 40 años, más de 4 décadas en el poder, tomó pues todas o sea, represalias contra el pueblo de Libia. Eh, Tenía una fuerte estructura en cuanto a armamento. Relativamente era un presidente pues que pues durante todo ese tiempo había construido un gran tesoro en armamento y pues se alzó contra el pueblo de Libia, lo que causó pues un revuelco a nivel mundial, sobre todo en la Organización de las Naciones Unidas, quienes pues de una vez lo tomaron a él como un violador pues de derechos humanos principalmente. Bueno, entonces vamos con la cronología del conflicto. Tenemos que, pues acá yo quise como enfatizar lo que se encuentra en las lecturas porque me pareció muy importante, porque pues para uno conocer del tema primero tiene que saber qué pasó atrás. Entonces decimos que
En el siglo XVII a.C. los fenicios se asientan en Tripolitana, hasta entonces poblada por bereberes. Eran bereberes los que se encontraban primero en ese sitio. En el siglo IV a.C. los griegos colonizaron Cirenaica y la denominaron Libia. Es donde se inició a llamar como tal así. En el año 74 a.C. los romanos conquistaron Libia. En el año 643 los árabes conquistan Libia e imponen el Islam. En el siglo XVI, Libia es integrada en el Imperio Otomano. Se crea una regencia en Trípoli para las provincias de Tripolitana, Cirenaica y Fisán. Como que fueron los primeros estados que se dieron como inicio en ese país. En el año de 1911 al 12, Italia arrebata Libia a los otomanos, la toma Italia. Omar Munjar comienza un levantamiento de 20 años contra el dominio italiano. En el año 1942 los países aliados expulsan a los italianos de Libia, que queda dividida entre franceses y británicos. En el año 1951 Libia alcanza su independencia con el rey Idris al-Sanusi. En el año 1969 el coronel Muammar Gaddafi, de 27 años de edad, el personaje que pues gobernó y dominó Libia durante 40 décadas, durante 4 décadas, él depone al rey con un gran golpe de estado incruento. En el año de 1992, la ONU impone sanciones a Libia por el atentado contra un avión en Panam sobre la localidad escocesa de Lockyer en diciembre de 1988, y eso fue uno de los tantos atentados que realizó pues en manos de Muammar Gaddafi. En el 17 de febrero del 2011 estallan protestas violentas en Benghazi que se extienden a otras ciudades. Esto da lugar a una guerra civil también en Libia, una intervención extranjera y finalmente el asesinato de Gaddafi. Pero el asesinato de Gaddafi se produce principalmente por manos francesas. Una orden pues de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de Latón ordenó pues el asesinato para en manos de los franceses, quienes fueron los que lideraron esta gran osadía. El 20 de octubre del 2011 el coronel Gaddafi es capturado y muerto cerca de su ciudad natal en Sirte. En julio del 2014 comienza la guerra civil en Libia. En marzo del 2016 un nuevo gobierno de unidad respaldado por la ONU, Organización de las Naciones Unidas, se instala en una base naval en Trípoli. Se enfrenta a la posición de los dos gobiernos rivales y una serie de milicias. O sea, realmente estaba muy dividida este país africano. No se sabe pues quién realmente es el gobierno reconocido como tal, y pues los índices de pobreza superan y el nivel de vida de los habitantes pues se ve que básicamente por debajo de la cobertura. No tienen realmente tranquilidad sus habitantes. En mayo del 2016, 3 de las principales facciones armadas de Libia comienzan una ofensiva contra el Estado Islámico en la ciudad de Sirte. Bueno, entonces, como habíamos mencionado, durante el año 2014 se inició una guerra civil que todavía no está resuelta. En el 2015 lo fue de entrada en fuerza del Estado Islámico en Libia, en este año. Los intentos de imponer un gobierno de unidad en el año 2016 pues fracasaron, han sido realmente insatisfactorios porque pues la ciudadanía no lo recibe como muy bien, no lo reconoce como tal, y la lucha para expulsar al Estado Islámico de Sirte progresa adecuadamente. En eso es que se está luchando pues en este momento, pero pues no se han tenido como muy buenos resultados. Los escenarios en donde se desarrollan más que todo los conflictos y las guerras son el Oriente Medio, Trípoli, Misatra, la Sirte, de donde es natal Gaddafi, Níger, Chad, Sudán, Tobruk. Los actores. Bueno, entonces tenemos como tal al país principal pues que es Libia, la Organización de las Naciones Unidas, los Estados Unidos, Turquía, Qatar, Egipto, Emiratos Árabes, el Estado Islámico, que son estos países quienes han apoyado pues las guerras de diferentes bandos. Tenemos también, ¿qué es lo que pasa? Que Libia, sin embargo, pues a pesar de todos, o sea, todos estos años en los que se ha visto envuelta en violencia, por un lado primero eran por explotar sus grandes reservas de petróleo, por otro lado pues el presidente Gaddafi, que no pues contribuyó mucho porque pues se mezcló con terroristas, porque pues el país realmente en manos de él iba bien en un comienzo, la calidad de vida de los habitantes era realmente muy buena,
el precio interno bruto llegó a estar en un punto muy equilibrado, la educación, todo en Libia era muy, muy bueno hasta que le dio pues por como incurrir con grupos terroristas, atentar pues contra los Estados Unidos y una serie de países pues que lo que hicieron fue dividir y permitir que pues otros estados ingresaran al país y pues lo dividieran y produjeran una serie de violencia. Bueno, para afrontar un futuro prometedor, Trípoli debe llevar a cabo las siguientes acciones. Debe limpiar el país del armamento del régimen y la guerra y asegurar las fronteras de Libia. Debe limpiar del armamento del régimen de la guerra. O sea, esto realmente es son palabras muy grandes, muy fuertes y pues se tiene que hacer un trabajo muy arduo entre todos los en donde se encuentra dividida Libia. Tienen que reconstruir y reformar el sector de seguridad de manera que las Fuerzas Armadas sean eficaces y apoyen una transición a un gobierno representativo. O sea, realmente tienen que pasar de una dictadura a un estado de realmente democrático representativo. Las milicias, obviamente rebeldes, victoriosas en la guerra, deben ser desarmadas, desmovilizadas y reinsertadas en la sociedad, ya sea como civiles o en las nuevas Fuerzas Armadas. Bueno, ¿qué pasa? Pues que para que esto pase, realmente se tienen que poner pues de acuerdo. Lastimosamente Libia es un país que es muy rico en cuanto a la explotación de petróleo porque tiene muchos recursos, tiene mucho de este recurso, pero las empresas petroleras han tenido pues que renegociar o entrar a renegociar con los señores de la guerra para que pues les permitan explotar su petróleo porque en este momento se encuentra pues dividido como entre tres grupos que son los que están apoderados o por así dueños en este momento del poder en Libia. Muchísimas gracias, eso era todo, espero este video les guste y les sea muy útil para todos ustedes.